Para los soldados chinos, la Segunda Guerra Mundial fue un auténtico infierno en la tierra. Aquellos que combatieron regaron Asia con su sangre, luchando contra un enemigo brutal que buscaba eliminarlos de la faz de la tierra: el Imperio de Japón. Para peor, los desgraciados que fueron tomados como prisioneros por las fuerzas del emperador Hirohito tuvieron que soportar el hambre, el frío y las torturas más sádicas de las que se tenga recuerdo. Algunos incluso fueron utilizados para experimentos diabólicos, que incluían operaciones sin anestesia y la inyección controlada de pestes y virus. Los relatos de los pocos sobrevivientes hielan la sangre. Es difícil entender cómo un pueblo que soportó tantas penurias pudo salir adelante. En esta entrega de Historia Militar, te proponemos repasar las experiencias de los soldados chinos y cómo su sacrificio fue fundamental para el resultado de la contienda. La participación de China en la Segunda Guerra Mundial fue crucial. Aportó una logística imprescindible a los esfuerzos aliados para vencer en el Pacífico. Las experiencias de los soldados del gigante asiático fueron traumáticas, ya que además de entregarse por completo a la causa de derrotar al Eje, también sufrieron algunas de las masacres y torturas más repugnantes de todo el conflicto. Una de las acciones más importantes del pueblo y el ejército chino fue la construcción de decenas de aeropuertos militares que fueron utilizados para atacar a las fuerzas japonesas. La creación de esas instalaciones requirió no solo del sudor, sino también de sangre. Los trabajadores estaban a la merced de los ataques nipones, ya que los aeropuertos eran construidos en zonas alejadas, apartados de la protección militar. Hasta no estar finalizados, esos lugares estaban indefensos y quienes trabajaban allí eran un blanco ideal. Pero si a los soldados chinos no los eliminaba el enemigo, los mataba el cansancio, el hambre y el calor que sufrían durante sus extensas jornadas de trabajo. Además, las herramientas con las que contaban eran primitivas y simples. Aquella fue una labor demasiado dura y peligrosa que se cobró miles de vidas, ya sea por ataques aéreos o por enfermedades y agotamiento. Sin reparar en ese altísimo costo, el gobierno de China movilizó a miles de ciudadanos y toneladas de materiales para la construcción de los aeropuertos, que resultaron cruciales para la victoria. Más allá de la cooperación estratégica, los soldados chinos participaron en diferentes operaciones militares en diversas regiones de su extenso país. Por ejemplo, asistieron a la Unión Soviética en Mongolia durante sus enfrentamientos con Japón. Por otra parte, tuvieron que repeler numerosos intentos de invasión nipona en puntos muy distantes. El objetivo del archipiélago era adentrarse en Asia continental para plantar bases fijas y así poder avanzar hacia el norte, donde chocaron con los soviéticos. Pese a las enormes falencias logísticas y tácticas, y la superioridad de armamento del frente japonés, China logró contener varios de los focos de conflicto mediante el sacrificio de miles de vidas. Their own film shows parts of Shanghai crumbling in a heap. Japan seizes the Chinese portion, surrounding the Westerners. Then, Japan storms another city. They overwhelm Chinese forces within days. Then massacre up to 300,000 citizens. La colaboración militar con los aliados tuvo un costo altísimo para los soldados chinos, ya que su principal enemigo, Japón, estaba a la vuelta de la esquina, y las retaliaciones no se hicieron esperar. Las tropas del gigante asiático se transformaron en el blanco preferido de los ataques y torturas niponas. En paralelo, la guerra recrudeció la crisis alimentaria,
lo que causó hambrunas masivas a lo largo del territorio. Durante la Segunda Guerra Mundial se registraron algunos de los episodios más miserables y cruentos en la historia del continente. En la infame lista podemos citar a soldados de infantería consumiendo raíces silvestres e incluso sus propias mascotas, o la desaparición de aldeas enteras que perecieron por inanición y falta de raciones. Pero el hambre y la pobreza no eran el mayor de los problemas de los uniformados chinos. Como te anticipamos, tener tan cerca a un enemigo cruel fue un auténtico karma para ellos. En su afán expansionista, Japón planeó la invasión de China, uno de sus objetivos principales para poder adentrarse en el continente y enfrentar a los aliados. Para ello hicieron uso de bombardeos que mayoritariamente asolaron barrios residenciales, así como también bases militares. Los ataques estuvieron enfocados en la población civil, por lo que acabaron con miles de personas que ni siquiera eran parte del conflicto armado. No solo eso, sino que las tropas niponas además destruyeron el legado arquitectónico y cultural de muchas ciudades. Durante un periodo entre 1937 y 1945, el gobierno y personal militar japonés participó en saqueos extensos. Las propiedades tomadas incluían terrenos privados, así como diferentes clases de bienes valiosos robados de bancos, depósitos, templos, iglesias, museos y casas privadas. Las tropas del Titán Asiático tuvieron que combatir a un país vecino que destruía su cultura con un desprecio pocas veces visto. No era solo una conquista, era un genocidio. Una de las avanzadas más crueles que sufrió China ocurrió poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a la masacre de Nankín, efectuada entre 1937 y 1938, cuando el ejército japonés asesinó a más de 200.000 civiles prisioneros de guerra. Esta cifra es la que fue presentada en documentos ante el Tribunal Militar Internacional en los juicios posteriores a la contienda mundial, pero muchos expertos afirman que la cantidad de fallecimientos fue muy superior. El testimonio que oirás a continuación corresponde a una de las pocas sobrevivientes de aquella carnicería. La ciudad de Nankín no supo que estaba en guerra con Japón hasta el 21 de septiembre de 1937, cuando la aviación nipona decidió bombardear masivamente, aprovechando que el importante general chino Chiang Kai-shek dirigía las operaciones militares desde allí. Entre los días 21 y 25 de ese mes, la región sufrió continuos ataques en los que perdieron la vida 600 personas y una multitud de edificios fueron derribados, entre ellos un hospital lleno de pacientes. Por si fuera poco, un campo de refugiados que se encontraba cerca de Nankín también fue bombardeado, provocando la muerte de 100 personas más. A esa clase de infierno estaban sometidos los habitantes chinos. De buenas a primeras, sus hogares fueron destruidos. En un lapso de poco más de un mes, arribaron a Nankín miles de soldados nipones con la orden de exterminar a la población local. Las palabras que recibieron las tropas fueron claras y brutales. Todos los prisioneros han de ser ejecutados. Método de ejecución: dividir a los prisioneros en grupos de 12. Disparar a matar por separado. Pero los soldados no se limitaron a eso, sino que experimentaron con diversas torturas y métodos de asesinato que incluían la decapitación, la mutilación y otros horrores. Se ha culpado a la Casa Imperial japonesa de tener responsabilidad en la masacre. De hecho, aunque el ejército japonés disponía de autonomía para tomar decisiones, el emperador Hirohito era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, era el ejército el que mantenía en el poder al emperador, por lo que quizás éste prefirió mirar hacia otro lado y no involucrarse. En Nankín se registraron decenas de crímenes de guerra que incluyeron la violación masiva de mujeres, el fusilamiento arbitrario de prisioneros solo por diversión e incluso el asesinato de niños y bebés. Quemar, masacrar, destruir, todo valía para llevar a cabo las órdenes recibidas respecto a la eliminación de prisioneros chinos. Durante ese tiempo la crueldad alcanzó unas cotas difíciles de superar. Se hicieron competiciones de decapitaciones y se enterraba a los prisioneros hasta la cintura para que fueran devorados por los perros. El río Yangtze fue uno de los puntos en donde la barbarie llegó a extremos inimaginables. Hasta sus orillas fueron conducidos miles de cautivos con las manos atadas a la espalda para ser tiroteados y que luego sus cadáveres cayeran al agua. A otros, para ahorrar munición, simplemente se los asesinaba atándolos a un árbol y clavándoles una espada. Entre los registros más infames de este calvario, se encuentra una fotografía en la que se ve a un soldado japonés mostrando a un infante empalado en su bayoneta. No nos atrevemos a mostrarte semejante material, pero a ese nivel de violencia fueron sometidos los chinos. Puedes escuchar a un ex soldado japonés hablando al respecto. じゃあ、今のイラクの人もそうだけど、無抵抗でいるわけじゃないね。いつでも反撃してくるわけでしょ。それに対してこちらまた同じようにね、反撃していくし、いわゆる殲滅作戦をやるわけ。でも日本軍の言うことを聞かないやつはみんなぶっ殺しゃいという考えだからね、非常に乱暴なんですよ。El horror fue tal que se ha llegado a decir que si se unieran las manos de los ciudadanos chinos asesinados en esa masacre, se podría recorrer la distancia que separa Nankín de la ciudad de Hangzhou, a 200 kilómetros de distancia. También se estima que los cuerpos de los fallecidos llenarían 2.500 vagones de tren y que apilados podrían alcanzar una altura de un edificio de 74 plantas. Para muchos, la masacre de Nankín es uno de los peores crímenes de guerra del siglo XX, ya que incluye prácticamente todas las violaciones al derecho internacional. Torturas, uso de armas químicas, genocidio y agresión sexual. Desgraciadamente, este episodio no fue el final de los ataques nipones al pueblo chino. En mayo de 1943, en la ciudad de Changyao, murieron más de 30.000 locales en manos de las tropas invasoras de Japón. La historia fue idéntica, pero en una escala menor al tratarse de un poblado más pequeño. Aún así, todos los crímenes acontecidos en Nankín se repitieron, demostrando que esa falta de humanidad no fue un desliz de las tropas, sino un modus operandi que efectuaron a lo largo y ancho del territorio. Durante ese calvario, las víctimas preferidas del Imperio de Japón eran los soldados capturados, a quienes consideraban bestias dignas de un trato brutal. Eran golpeados a diario y exhibidos al resto de la población como muestra del destino que les esperaba si intentaban rebelarse contra el invasor. Los campos de prisioneros de guerra fueron de las instituciones más infames que pusieron en funcionamiento los hombres del emperador japonés Hirohito. Allí iban a parar soldados de todas las nacionalidades, pero los que se llevaban la peor parte eran los chinos, ya que recibían menos raciones de alimentos y eran los primeros en ser castigados ante cualquier tipo de error. La excusa más mínima era suficiente para una golpiza salvaje, la amputación de dedos de manos y pies o incluso el fusilamiento espontáneo. Cada día podía ser el último. Bastaba con responder mal a una pregunta o tardar demasiado en cumplir una tarea para que los comandantes nipones decidieran que tu vida debía terminar. Los métodos empleados para doblegar a los prisioneros eran realmente brutales, y la mejor prueba de ello es que no hay muchos sobrevivientes chinos a estos campos japoneses. Por eso, para conocer las tácticas de tortura, debemos recurrir a los recuerdos de los victimarios.
どういうふうに殺していったか。まあ一番多いのは拷問だね。拷問かけたりね、拷問かけたのは情報のためにかけるんですよ。バケツに10杯ぐらい水汲んできてね、顔にね、濡れタオルをかける、タオルは。で上からジャブジャブジャブ夜間で水垂らすとね、水膜ができちゃって息が吸えないんですよ。嫌でもう一気に吸おうと思ったらどうもしかないと、飲んだ瞬間にパッと水が切れるから息ができるね。何回も繰り返すわけよ。それは苦しいですよ。そんなの何回も繰り返すとお腹を金魚のお腹じゃないけどこんなになっちゃってね。そうすると腹の上に乗っかって水吐かせろっつってね、水吐かしてね、でまたやるんですよ。5回も6回も。Por lo general, cuando analizamos el dolor que se sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, el foco se pone sobre aquellas víctimas que pasaron por los campos de concentración alemanes. Nos referimos a judíos, gitanos, discapacitados y cualquier persona que no se ajustara al estricto estándar del eje. En la otra punta del planeta, muchos habitantes chinos sufrieron tormentos semejantes dentro de la Unidad 731, una de las instituciones más infames y sangrientas jamás puestas en funcionamiento. El lugar fue creado como un centro de investigación médica y biológica en la zona de Manchuria, un área conquistada en el norte de China. Supuestamente la Unidad 731 servía para realizar experimentos con el agua de la zona, pero eso era tan solo una fachada. Esas instalaciones fueron escenario de experimentos con humanos, los cuales por lo general terminaban de forma fatal. Se tiene registro de personas que fueron infectadas con enfermedades letales solo para ver el desarrollo de su deterioro. También se infectó a bebés con pestes como tifus o viruela para comprobar la resistencia de sus pequeños cuerpos. En simultáneo, algunos reos eran expuestos a temperaturas heladas hasta que los músculos de su cuerpo quedaban completamente inútiles. Si esto te recuerda a los infernales procedimientos del Dr. Joseph Mengele, estás en lo correcto. Muchas de las prácticas de la Unidad 731 eran por poco idénticas a los experimentos genéticos, raciales y quirúrgicos del nazismo. Casi todos los ciudadanos chinos que pasaron por allí fallecieron por las heridas y las graves secuelas físicas que les dejaron sus captores. Lo increíble es que en ojos de los perpetradores, esos crímenes fueron una oportunidad honorable para las víctimas. Escuchemos el testimonio de un soldado japonés que participó de aquella infame unidad. Our unit, Unit 731, was ordered to carry out executions. So, since we had to execute the logs anyway, we believed that it was, in fact, an honorable act on our part to give them the opportunity to offer their bodies to contribute to the development of the human race. La brutalidad que tuvo Japón para con las tropas de China no fue una coincidencia, sino que fue producto de una política de Estado que llevaba años cultivándose. En primer lugar, la doctrina nipona consideraba que dominar el continente entero era el destino manifiesto del archipiélago. En una mezcla de religión, fanatismo nacionalista y xenofobia, el imperio educó a su población y sus soldados para creer que el resto de las naciones asiáticas eran inferiores. Eso les daba el derecho irrevocable de expandir sus territorios y conquistar cualquier país que se interpusiera en su camino. Al mismo tiempo, no existían límites para los medios utilizados. No había tortura demasiado cruel o masacre demasiado grande. Todo estaba contemplado. Según el investigador Akira Fujiwara, el emperador Hirohito respaldó la política de calificar la invasión de China como un incidente en lugar de una guerra. Por lo tanto, no emitió ningún aviso para que las tropas tuvieran en cuenta el derecho internacional durante el conflicto.
En otras palabras, los soldados nipones no fueron instruidos para respetar a los civiles o prisioneros. En la visión japonesa eran como animales que debían ser eliminados. De hecho, el viceministro del ejército japonés ordenó al jefe de personal del ejército de guarnición en China no utilizar el término prisioneros de guerra para los cautivos. De esta forma inhumana, se daba por sentado que tendrían derechos propios de un reo. El plan japonés era la eliminación total de su vecino, empezando por sus fuerzas armadas. Los trabajos de los investigadores Yoshiaki Yoshimi y Seiya Matsuno muestran que el emperador Hirohito también autorizó por órdenes específicas el uso de armas químicas contra los soldados chinos. Durante la invasión de Wuhan, de agosto a octubre de 1938, el líder nipón aprobó la utilización de gas tóxico en 375 ocasiones separadas, a pesar de la resolución adoptada el 14 de mayo previo por las Ligas de las Naciones, que condenaba el uso de armas químicas de ese tipo. Imagina las penurias que atravesaron los hombres chinos que combatieron en Asia. No solo soportaron el hambre y vieron torturados a sus compañeros, sino que también fueron víctimas de ataques mortalmente novedosos empleando químicos. Hasta el día de hoy se desconoce con exactitud el impacto que tuvieron esos atentados en la salud del país. Por parte del gobierno japonés, jamás se emitió un pedido de disculpas formal por los crímenes de guerra cometidos. Solo se dieron mensajes particulares de soldados nipones que, arrepentidos, enviaron sus condolencias al pueblo vecino. 罪としてみんなにお詫びをしなきゃいけないっていうのが本音です。私は反対です。反対です。なぜ私がこんなことを講演してるかって言えばね、本当に中国の人たちは迷惑かけてるね。 Las aberrantes situaciones que repasamos en este video son solo algunas de las dolorosas vivencias que atravesaron los soldados chinos durante la Segunda Guerra Mundial. Su compromiso con el bando aliado y su histórica rivalidad con Japón se reflejaron en masacres que acabaron con cientos de miles de personas. Aún así, su sacrificio no fue en vano, ya que colaboraron de forma directa con la victoria sobre el Eje. Desafortunadamente, la sangre y el sudor entregados por el pueblo chino no son tan recordados. No todos saben de la importancia de sus esfuerzos para vencer en el Pacífico. Esperamos que este video sirva para llevar atención a un pueblo que sufrió grandes penurias, pero que entregó lo mejor de sí para derrotar a un enemigo brutal. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este contenido referido a la Segunda Guerra Mundial y quieres conocer más relatos impresionantes de este tipo, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.